Se me hace que es alguna mujer la que te hace viajar tanto. ¿Qué pasó, doña Rosario? ¿De cuándo acá se ha vuelto tan celosa? Porque con el sangoloteyo ella va a sentir muy feo si se le van balas. Estaba caballo y lo traicionaron por calles de Bravo. Dicen que lo tuvo todo: fama, películas, discos, giras por todo México y Estados Unidos, pero también dicen que murió solo, sin un peso en la bolsa, y que lo vetaron cuando más brillaba. ¿Cómo es que uno de los íconos del norte mexicano, el mismísimo Piporro, terminó con más recuerdos que dinero? ¿Qué pasó entre los aplausos del público y el silencio de la industria? ¿Y por qué, aunque hizo más de 80 películas, la tele y el cine lo olvidaron como si nada? Al contrario, si yo me estaba aventando decentemente cuando llegó su alguacil o lo que sea, me descontó, menos mal que lo moqué. Bienvenidos a Tutoriales Gerberín Mini, donde lo sabrosón se cuenta sin pelos en la lengua. Hoy vamos a desenterrar la historia completa del compadre más famoso del cine mexicano, el rey del taconazo, el creador del humor norteño moderno. Eulalio González Piporro. Prepárate porque esta historia viene con todo: éxitos, migración, canciones picosas, películas censuradas, un veto silencioso y hasta una telenovela que nadie recuerda. Quédate hasta el final y dale play a la campanita, porque aquí no venimos a recitar biografías, aquí venimos a contar lo que muchos callaron. Suscríbete, dale like, y ponte cómodo, porque esto apenas va comenzando. Entonces lo espero mañana en mi oficina para demostrarle mi agradecimiento. Claro, nomás que no vayan a hacer cheques. No. Antes de ser el ídolo del sombrero ladeado y las botas con chispa norteña, Eulalio González era solo un muchacho flaco de los Herreras, Nuevo León, que caminaba entre el polvo del semidesierto con más sueños que centavos en la bolsa. Nació un 16 de diciembre de 1921, y aunque su padre trabajaba en la aduana y la familia se movía de aquí para allá, él siempre se sintió parte del norte más profundo, ese que se ríe fuerte, canta con acordeón y nunca se rinde. Desde joven, Lalo, como le decían, mostraba dos cosas: facilidad de palabra y un oído que todo lo memorizaba. A veces se colaba a los puestos de periódicos solo para leer titulares y chismes, y más tarde se ganaba unos centavos como estenógrafo. No era el típico ranchero tosco, al contrario, tenía buen pico para escribir, y por eso empezó a colaborar como reportero en el periódico El Porvenir de Monterrey. Pero como todo buen personaje norteño, tenía espíritu inquieto. Probó estudiar medicina, luego contaduría y hasta derecho. La contaduría sí la acabó, pero jamás se sentó a llevarle libros a nadie. Su destino no eran los números, sino el micrófono. En plena juventud, cuando la radio era lo más novedoso y respetado, Eulalio pisó por primera vez la cabina de XEMRAM en Monterrey. Ahí empezó a descubrir lo que muchos años después sería su marca personal: la voz gruesa, el acento arrastrado y la labia dicharachera que conectaba con el pueblo como si lo conociera desde la primaria. Le di una estocada y en el corazón. Su estilo no era fingido, era auténtico. Norteño, sin poses ni máscaras. Después pasó por la XEFBE, también en Monterrey, donde ya no solo era locutor, producía, escribía y le entraba a todo lo que tuviera que ver con el sonido. Tenía buen oído para el humor y mejor instinto para la narrativa oral. Su capacidad para imitar tipos del rancho, hombres de frontera, mujeres de pueblo o compadres borrachitos se volvió su herramienta de oro. En esos años, la frontera no solo dividía países, también inspiraba historias. Eulalio las contaba con tanta gracia que su personaje, una mezcla de charro, pícaro y valegorro, empezó a tomar forma. Y ahí, sin saberlo, nació la semilla de lo que después sería el Piporro. Aquel muchacho que empezó entre cables, micrófonos y anécdotas del norte, ya le estaba haciendo ojitos al estrellato, aunque todavía no lo supiera. Le faltaba dar el salto a la capital, pero eso se iba a dar más pronto de lo que él mismo imaginaba. Si he de cantar solo, no me dejen solo cuando baile. Así la cosa resulta parejo. A finales de los años 40, la radio en México vivía su época dorada y Eulalio, con su vozarrón norteño, ya era un consentido de Monterrey. Pero él quería más. Quería que su voz se escuchara desde Tijuana hasta Tapachula, así que empacó su talento, su picardía y sus botas y se lanzó a la capital, donde lo esperaba la poderosa XCW, conocida como la voz de la América Latina desde México. En la XCW no tardó en llamar la atención.
Ahí fue donde su vida cambió para siempre gracias a una radionovela llamada Martín Corona, protagonizada por nada más y nada menos que Pedro Infante. Eulalio fue elegido para interpretar al inseparable compadre del personaje principal. Al principio, su papel era secundario, pero su manera de hablar y su estilo campechano conquistaron al público. ¿El nombre del personaje? Piporro. El compadrito hablador, dicharachero, con chistes de doble sentido y corazón de oro se volvió tan popular que de pronto la gente ya no lo llamaba Eulalio, sino simplemente Piporro. Así nació el apodo que lo acompañaría por el resto de su vida. Y no solo eso, el personaje se volvió tan querido que Pedro Infante y los productores decidieron llevarlo al cine. Aliviaré el mal de amores para callar los habladores. Fue así como en 1952, Eulalio González hizo su debut oficial en la pantalla grande con la película Ahí viene Martín Corona, seguida poco después por El enamorado. En ambas, Pedro era el galán y Piporro, su inseparable compadre. ¿Qué botán ni qué nada? A lo mejor está triste tú. Hay que ir. No empieces, hay que ir. Pero lo curioso es que el carisma de Piporro empezó a robar cámara. El público salía del cine repitiendo sus frases, imitando su acento y hasta caminando como él. Ese fue el punto de quiebre, de ser un actor de soporte, empezó a convertirse en estrella. El cine mexicano, que por entonces vivía su época de oro, encontró en Piporro una nueva figura del norte, un estilo que no existía hasta ese momento. No era ni galán ni villano. Era el tipo que hacía reír, pero también sabía cantar, defender a los suyos y soltar una lágrima sin que se le cayera el sombrero. Con ese impulso, Eulalio participó en más películas al lado de grandes como Tintán y Luis Aguilar. Pero también empezó a escribir sus propios libretos, afinando el personaje que ya era suyo, el del norteño noble, aventurero, enamorado y medio bruto, pero solo tantito. Mientras tanto, su nombre artístico ya era una marca. En radio seguía sonando fuerte, y en el cine cada vez tenía más presencia. Piporro había llegado para quedarse, y su estilo, único en su especie, empezaba a cambiar las reglas del juego en el entretenimiento mexicano. ¡Que trabaje! ¿Trabajar? Sí, señor. Pues es premio, castigo, pues ¿en qué? Con el apodo de Piporro ya bien plantado en la boca del público, Eulalio González comenzó a colarse en más y más producciones. A mediados de los años 50, el cine mexicano estaba lleno de charros, rudos, galanes y trágicos, pero nadie traía el tono irreverente, norteñón y chispeante que él ofrecía. Ahí encontró su esquina, y no la soltó. Tras sus cintas con Pedro Infante, empezaron a llamarlo para comedias rancheras. En 1953 compartió créditos con Germán Valdés Tintán en El mariachi desconocido, una cinta donde su estilo burlón y su forma de caminar como si trajera un gallo entre las botas se volvieron marca registrada. Lo bueno era que no actuaba, simplemente se dejaba hacer. Pero no todo era puro cotorreo. En 1955 se llevó tremendo reconocimiento con Píntame angelitos blancos, donde interpretó a un personaje más serio y dramático. Mi vida, ¿qué hacen ustedes por aquí? Pues nomás dando la vuelta. Ah, ¿y sus papás andan por ahí? Su actuación fue tan buena que lo nominaron al Ariel como actor de cuadro. Nada mal para alguien que empezó de locutor entre cables y comerciales de jabón. Ese mismo año llegó uno de sus trabajos más importantes, Espaldas mojadas. Aquí no hizo chistes ni entró con el sombrero ladeado. Fue un drama social que retrataba la vida difícil de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Soy mexicano y vengo a mi tierra. No, hombre. A ver, ¿tus papeles? Papeles. Si tuviera papeles me pasaba por el puente. La película fue un trancazo en crítica y taquilla, y además le dio su primer Ariel como actor. Ahí quedó claro que Piporro no solo hacía reír, también sabía tocar fibras sensibles cuando se lo proponía. Pero lo suyo, seguía siendo el cotorreo norteño. Entre 1956 y 1960 se convirtió en protagonista absoluto en películas como De tal palo tal astilla y El tiro de gracia. En estas historias ya no era solo el compadre. Era el personaje central, el que se metía en broncas por amor, por cantinas, por burros o por puro gusto. Siempre con su estilo bonachón, su risa tronadora y su verbo picoso. A la par de su crecimiento en el cine, empezó a experimentar con la música. Grabó algunas canciones para promocionar las películas, pero poco a poco sus temas empezaron a cobrar vida propia.
El público quería oírlo fuera del cine, cantando con banda, con acordeón o con lo que fuera. No le hagan confianza porque mis pistolas te la funda, al puro calor del cuerpo revienta. Así nació su carrera musical, que se fue entrelazando con sus películas como si una cosa alimentara a la otra. En esa etapa, Eulalio González ya no era un simple actor. Era un fenómeno. Las funciones donde aparecía se llenaban. La gente lo seguía como si fuera un rockstar de rancho. Y aunque muchos lo veían como puro chascarrillo, él estaba escribiendo, actuando, cantando y creando un personaje que nadie más podía imitar sin verse ridículo. Piporro ya era sinónimo de éxito, y eso apenas estaba empezando. Desde aquí, Vengo a decir la verdad. no hables, porque todo lo nuestro se mancharía. Ya entrados los años 60, Piporro no solo era famoso, era una institución. Y aunque muchos lo recordaban como el compadrito buena onda de Pedro Infante, lo cierto es que Eulalio González ya se había desmarcado y caminaba con botas propias. Ahora escribía sus propios guiones, proponía historias y hasta metía mano en la dirección de sus cintas. Y como era norteño de hueso colorado, casi todo lo que hacía olía a desierto, hablaba con acento cantado y tenía aroma a frontera. Uno de sus grandes momentos llegó con El Brasero del Año en 1964. Ahí se volvió a meter en la piel del migrante mexicano, ese que cruza al otro lado en busca de una mejor vida. Pero claro, al estilo Piporro, entre carcajadas, enredos y una que otra serenata desafinada pero encantadora. A diferencia de Espaldas Mojadas, esta cinta sí iba más ligera, pero el mensaje seguía presente. Y es que el tema de la migración era algo que a él le tocaba en lo personal, por lo vivido en su infancia entre ciudades del norte y relatos de paisanos que iban y venían. Ese mismo año lanzó El Rey del Tomate, donde interpretó a un personaje que se hace rico sembrando jitomates, pero se le complica todo, como siempre. Era cine de enredos, sí, pero con ese toque suyo de sátira disfrazada de carcajada. ¡Ay, tomate asustado! ¡Pero siempre colorado! ¡Lleve sus tomates, chicos, tomatos! Porque si algo sabía hacer Piporro, era burlarse de la realidad sin que pareciera que estaba diciendo algo serio. Mientras eso pasaba en pantalla, en las tornamesas ya sonaba su primer gran éxito musical, El Taconazo. Una canción pegajosa, medio absurda pero completamente irresistible. Con ese tema nació el apodo de El Rey del Taconazo, y de paso se posicionó como cantante de música norteña con su propio estilo, burlón, guapachoso, a veces picaresco, pero nunca vulgar. Pa'l bailazo y sirviendo a la pistola que sigue el taconazo. Su música, lejos de sonar como la de otros cantantes del norte, tenía sello personal. Era como si los diálogos de sus películas se hubieran convertido en canciones. Rosita Alvírez, Chulas Fronteras y El Gorgorello fueron parte de ese repertorio. Canciones que no solo contaban historias, sino que hacían reír y hasta pensar, si uno ponía atención. Por esas fechas, ya no había duda, Piporro era un artista completo. Actuaba, cantaba, escribía y se metía hasta en la edición de sus películas. No necesitaba galanes ni villanos, él solo se bastaba para llenar la pantalla. Lo mismo se enamoraba de la muchacha del pueblo que se peleaba con media cantina. Y todo, claro, sin soltar el sombrero ni dejar de soltar chistes. Para finales de los 60, Piporro ya no era solo un ídolo del norte, era un ícono nacional y hasta internacional. Su música cruzó fronteras casi tan fácil como los braceros que retrataba en sus películas. En Estados Unidos ya lo veían como el vocero del mexicano del norte, ese que trabaja duro, le entra al trago, canta a grito pelado y no pierde el sentido del humor ni con la migra respirándole en la nuca. Palomita blanca, piquito dorado, murió Agustín. Se presentó en teatros, rodeos, carpas y palenques desde California hasta Chicago. Lo mismo llenaba un estadio en Monterrey que una plaza en San Antonio. Iba con sus músicos, su sombrero, sus botas de charol y un repertorio que la raza ya se sabía de memoria. Para entonces, sus discos ya eran parte del hogar mexicano. El Taconazo, que originalmente se grabó con Discos Musar, fue un trancazo en ventas, y a eso se le sumaron temas como El Gorgorello, Olé, Ajúa y Olé, El Chubasco y la infaltable Chulas Fronteras, una rola que parecía carta de amor y relajo a la vez. Su estilo no era el típico norteño dolido, era más bien un norteño que cantaba como si estuviera platicando en la mesa con una cerveza en mano. Antes iba al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mojado.
Mientras su música subía como espuma, el cine no se detenía. El Sordo en 1965, El Tragabalas de 1966, El Pocho en 1970. Cada una era un desfile de albures disfrazados, situaciones absurdas con corazón y personajes tan exagerados que parecían caricaturas, pero el público los sentía reales. Esa era su magia, hacer reír sin que pareciera que estaba actuando. En El Pocho, por ejemplo, interpretó a un mexicano americanizado que reniega de sus raíces, pero termina reencontrándose con ellas. La cinta fue muy suya, él la escribió, la dirigió, la protagonizó y hasta la cantó. Fue su apuesta más personal, una mezcla de crítica, comedia y chifladera. Pero aunque el resultado fue bueno, no todos en la industria lo vieron con buenos ojos. Digo, ella es cliente mía en el drugstore, ¿eh? Me estás enredando, Susan. Fue justo con El Pocho cuando empezaron los problemas con la Asociación de Productores Cinematográficos. Se decía que algunos no soportaban que alguien como Piporro, sin escuela formal de cine, sin el glamour de los actores serios, se metiera en todo. Y se corrió el rumor de que lo empezaron a vetar. No oficialmente, pero dejaron de llamarlo. 6 años sin actuar en cine, en plena madurez de su carrera. Pero aunque le cerraron puertas, él siguió con su música y sus presentaciones. Aquí mi primo conoció muy bien a mi papá en Zacatecas. ¿Qué pasó? Ya te dije lo que te dije por lo que te dije. Si no lo querían en la pantalla, él se trepaba al escenario. Porque así era Piporro, terco como buen norteño, pero siempre con una sonrisa bajo el bigote. Después del estreno de El Pocho en 1970, Eulalio González pensó que venía una nueva etapa en su carrera, la del creador total. Él había escrito el guión, dirigido la película, metido mano en la edición y hasta se aventó las canciones. Pero en vez de aplausos, lo que le llovieron fueron puertas cerradas. Resulta que la Asociación de Productores Cinematográficos no vio con buenos ojos que alguien tan de pueblo quisiera controlar toda la película. La industria, celosa y burocrática como pocas, lo puso en la congeladora. No hubo veto oficial, pero bastaba con que nadie le llamara. Durante 6 años, ni un solo protagónico, ni un papel chiquito. Nada. Para un actor tan popular, ese silencio dolía más que una crítica mala. Y es que aunque el público lo seguía adorando, los que mandaban en el cine querían a galanes de peinado engomado, no a un ranchero que hablaba golpeado. Piporro no se quedó quieto. Mientras el cine le daba la espalda, él se refugió en la música y los escenarios. Grabó más discos, siguió de gira y aprovechó su fama para mantenerse vigente. Pero sí, se notaba que algo le faltaba. Su presencia en pantalla era tan fuerte que el público empezaba a preguntar, ¿y el Piporro, para cuándo otra película? Fue hasta 1976 que volvió al cine con Las cenizas del diputado, dirigida por Roberto Gabaldón. Ahí retomó su estilo irónico, aunque el tono ya era más maduro. Era claro que el Piporro ya no era el mismo chavalo de botas bailadoras, pero aún tenía chispa. Con la sola esperanza de poderte mirar y en recompensa. Después vinieron películas como El Diablo, el Santo y el Tonto en 1987 y su última aparición oficial, Ni parientes somos en 1990. Pero no todo fue cine. Ya en los años 90, cuando la televisión dominaba las pantallas y las telenovelas marcaban tendencia, Piporro reapareció brevemente en un proyecto que pocos recuerdan pero que sí existió, la novela juvenil Agujetas de color de rosa en 1994. Ahí interpretó a Don Pedro, un personaje secundario, tranquilo, bonachón, que aparecía en escenas del barrio y la familia. Fue un gesto nostálgico para quienes crecieron viéndolo en el cine y un reencuentro breve con el público más joven. Eso sí, no fue un papel protagónico ni escandaloso. Más bien fue un guiño elegante al pasado, una manera de decir aquí sigo compadres, sin necesidad de robar cámara. Pero fuera de esa aparición, la televisión nunca fue su terreno. Él necesitaba escenario, espacio para improvisar, libertad para soltar albures disfrazados de refranes. Las cámaras cerradas y los diálogos marcados no eran su estilo. Ahí fue cuando de verdad se notó el cambio. Ya no llegaban los guiones, las ofertas eran esporádicas y muchas veces, mal pagadas. La época del cine de charros, cantinas y paisajes de agave había quedado atrás. Y aunque el público lo seguía recordando con cariño, la industria ya lo había archivado como si fuera cosa del pasado.
Aunque en el cine siempre andaba tras la muchacha del pueblo o cantando serenatas con el corazón en la mano, en la vida real Eulalio González fue bastante reservado con sus asuntos del alma. Nada de escándalos ni revistas de chismes, lo suyo era la discreción, muy al estilo norteño. Estuvo casado con Ernestina Ballí González desde 1957 hasta que ella falleció en 1985. Fueron casi 3 décadas juntos, lejos del escándalo mediático. Se dice que ella lo apoyó en todo, incluso en los momentos más complicados, como cuando lo vetaron en el cine. Vivieron en Monterrey y luego en San Pedro Garza García, siempre en familia, aunque no se les conocieron hijos públicos. A lo largo de los años, también surgieron rumores. El más sonado fue su presunto romance con Carmen Salinas, con quien coincidió en algunas presentaciones y programas. Pero ninguno de los dos confirmó nunca nada. Y aunque había buena química en pantalla, todo quedó en la especulación. Ancha de gorda, llena de vida, bien criada, espesa, de rancho. Piporro jamás fue de andar ventilando intimidades, y eso le ganó respeto. Después de los 80s, ya no era tan común verlo en televisión o cine. Pero eso no significaba que estuviera retirado. Seguía dando entrevistas, escribiendo anécdotas, y en 1999 publicó su libro Ajúa. Anecdotaconario, donde mezclaba recuerdos, chistes y filosofía norteña. Ahí dejaba ver que, aunque el cuerpo ya no daba para el taconazo, la mente seguía afilada. En todas mis épocas, si alguna vez gané dinero, no fue porque yo me lo propusieron, porque me dan tanto o no voy. No, jamás. También recibió varios reconocimientos. La ANDA le otorgó en 1993 la presea Eduardo Arosamena por sus 50 años de trayectoria y en 2003, poco antes de morir, recibió el premio especial Furia Musical, donde subió al escenario con voz entrecortada pero con el sombrero bien puesto. Ese fue su último aplauso en vida. Pero mientras los homenajes llegaban, la realidad era otra. Piporro ya no tenía los contratos de antes ni el respaldo económico de una industria que lo usó pero nunca le garantizó un retiro digno. No tenía una pensión del cine, ni regalías significativas por sus películas o discos. Muchos de sus materiales fueron explotados sin control ni pago justo. Y aunque nunca lo dijo con rencor, era evidente que sus últimos años no fueron tan cómodos como merecía. La salud empezó a fallarle. Problemas cardíacos, cansancio crónico y gastos médicos que se acumulaban. Aún así, se negaba a dar lástima. Seguía siendo el mismo, alegre, directo, sin quejarse. Vivía con lo justo, sin lujos, pero con la frente en alto. Sabía que había dejado huella, aunque el sistema lo hubiera olvidado un poco. Que la gente lo intuya, ¿no? Que se contagie del humor del Piporro. Eso es una fortuna muy grande. Y ahí, entre la modestia y el orgullo, se fue apagando poco a poco el compadre más famoso del cine mexicano. Sin hacer ruido, sin despedidas teatrales. Porque Piporro nunca necesitó reflector para brillar. El 1 de septiembre de 2003, el país amaneció con una noticia que caló hondo: Eulalio Piporro González había muerto a los 81 años, víctima de un infarto agudo al miocardio. Fue en su casa de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde cerró los ojos para siempre, acompañado de su gente más cercana, sin reflectores ni cámaras, como había vivido sus últimos años, en la calma, con dignidad y sin hacer escándalo. A pesar del olvido institucional y del silencio de muchas televisoras, su muerte provocó una oleada de homenajes espontáneos. Se organizó un tributo en el Palacio de Bellas Artes, un honor que no cualquiera recibe. Ahí se escucharon sus canciones, se proyectaron escenas de sus películas y más de uno soltó la lágrima recordando al compadre de mil aventuras, al ídolo de sombrero ladeado que tantas risas regaló. En vida, Piporro filmó más de 80 películas, muchas escritas por él mismo, y dejó un legado musical que incluye clásicos del folclore norteño, grabados en los sellos Musar y Orfeón. Pero más allá de los números, su verdadera hazaña fue haber creado un personaje que no necesitó copiar a nadie. El Piporro no era una caricatura, era la esencia misma del norte mexicano, hecha carne, bigote, botas y carcajadas. Su humor nunca fue vulgar, pero sí picante. Crítico, pero con gracia. Meditado algunas cosas cuando ya has aprendido mucho, cuando ya tienes muchas nociones de esto, lo otro, lo que te funciona. Podía hablar de la migra, de la política, del machismo y del amor con la misma facilidad con la que armaba un corrido improvisado. Su cine, aunque a veces subestimado por la crítica seria,
Tenía un sello que hoy muchos reconocen como vanguardista, sátira social disfrazada de cotorreo. ¿Y por qué terminó sus días sin fortuna, si fue tan grande? Porque el sistema de entonces no protegía a sus artistas. No había regalías bien establecidas y las repeticiones de sus películas en televisión no le dejaban ni un peso. Tampoco cotizó en algún fondo de retiro del cine y los contratos eran de palabra o mal escritos. En resumen, fue víctima del desinterés de una industria que, como muchas, se acordó tarde de sus leyendas. Pero Piporro nunca lo dijo. Nunca pidió ayuda. Nunca lloró en televisión. Murió como vivió, de pie, con orgullo y con el sombrero bien puesto. No se dejen engañar. Hoy, su imagen sigue viva en memes, camisetas, videos de YouTube y playlists que rescatan lo mejor de su repertorio. Y aunque a algunos les suene a nombre del pasado, en cada frase burlona con sabor norteño, en cada corrido con doble sentido y en cada compadre que suelta un yahúa, ahí sigue Piporro. No se fue. Nomás se nos adelantó, con paso lento y taconazo firme. Y así fue como el compadre que hizo reír a todo México terminó con las botas gastadas, pero el nombre intacto. Porque aunque el cine lo dejó de llamar y las regalías nunca llegaron, el Piporro nunca se fue, nomás se nos adelantó con paso norteño y mirada altiva. Si tú también creciste oyendo el taconazo, viendo espaldas mojadas, o te aventaste alguna función dominguera con él en la pantalla chica, déjanos un comentario contándonos cuál fue tu película favorita o qué frase suya no se te olvida. Y si no lo conocías, pues bienvenido al rancho, porque aquí se baila con sombrero y se ríe con estilo. Suscríbete, comparte este video con tus compadres y no olvides picarle a la campanita, porque aquí en Tutoriales Gerberín Nini, la farándula de antaño nunca muere. Adiós.